Operaciones de mezclado. Bueno, vamos a hablar de las operaciones de mezclado. El mezclado es una operación en donde se realiza la combinación de dos o más componentes hasta una distribución uniforme de ellos, y esto es generado por medios mecánicos. El objetivo de esta operación es conseguir la máxima interposición de los componentes y una distribución homogénea. Unos ejemplos de mezclas. Bueno, las que vamos a tratar en particular esta vez son las mezclas de partículas sólidas. Son sólidos pulverizados previamente que después se mezclan. ¿Dónde utilizamos este tipo de operaciones? Bueno, para preparar el cappuccino mocha, por ejemplo, donde tenemos una mezcla de cacao, café en polvo y azúcares, para las premezclas para tortas, para las premezclas tipo, para las premezclas de flanes y gelatinas, para los jugos en polvos. Es ampliamente usado la mezcla de partículas sólidas en la industria de los alimentos. Por otro lado, tenemos la suspensión de un sólido en un líquido. Este es el caso, por ejemplo, de una salsa César que viene con algunos condimentos en suspensión. También tenemos el ejemplo de las mezclas de los líquidos miscibles, bueno, que lo estuvimos viendo en la clase de agitación. Esto se hace en tanques agitadores generalmente, y lo que también se hace en tanques agitadores generalmente es la dispersión de partículas en un medio semisólido como pastas y cremas. La típica es el aireado en el helado, por ejemplo. Dividir en tres grandes grupos. Las mezclas positivas son las que se forman espontáneamente y irreversiblemente. Las mezclas negativas son las que en las que sus componentes tienden a separarse. Por ejemplo, suspensiones o emulsiones. Y las mezclas neutras son las que no se mezclan espontáneamente, pero tienden a separarse, generalmente las mezclas de polvos. El tipo de mezclado lo va a definir la homogeneidad de la mezcla. Y la homogeneidad de la mezcla no es que aumenta indefinidamente, no es que es infinita, sino que existe un tiempo de mezclado en el que se llega a una especie de equilibrio, y los mecanismos de mezclado y desmezclados o separación empiezan a competir. Entonces puede llegar a haber un proceso de segregación de los ingredientes incluso. Entonces por eso deben ensayarse o probarse diferentes tiempos de mezclado, hacer pruebas para ver cuál es el tiempo que hace que la homogeneidad sea mejor. Entonces ahí es donde se calcula el tiempo de mezclado. La homogeneidad de una mezcla se logra cuando la proporción de los diferentes componentes de la mezcla se mantiene constante, aunque el muestreo sea aleatorio. Por ejemplo, si yo tengo una mezcla de cappuccino, supongamos cacao, café en polvo y azúcar, que es de un 50%, 25 y 25, bueno, yo tengo que llegar a poder tomar una muestra de esa mezcla, de ese producto resultante, y me tiene que dar la misma proporción en todas las partes del tanque. Mezcla de sólidos, no podemos dejar de mencionar la segregación de sólidos. Las partículas que componen los polvos son de diferente forma, diferente tamaño, diferente densidad. Por lo tanto, se van a comportar de manera diferente y van a tender a separarse. En general, se dice que una mezcla de partículas no debe hacerse por más de 15 minutos, porque a partir de ahí ya comienza a segregarse más que mezclarse. La segregación se puede dar por diferencia de tamaño, diferencia de densidad. Las partículas más grandes tienden a tener mayor movilidad y mayor fluidez que las más chicas.
También influyen la rugosidad, la adherencia, algunos efectos superficiales y las cargas electroestáticas de cada elemento. Una de las medidas que puedo tener en cuenta para ver si un polvo va a ser muy fluido o no es el ángulo de reposo, que se trata de colocar el polvo simplemente en una pila y medir cuál es su ángulo de reposo. Si el ángulo de reposo está entre 38 y 45 grados, entonces estamos hablando de una movilidad aceptable. Si esta pila es mucho más chata, entonces estamos hablando de un polvo que es mucho más fluido. En teoría existen tres tipos de mezcla. Bueno, hablamos de la mezcla ideal cuando decimos que existen las mismas cantidades del componente A y el componente B. Hablamos de una mezcla perfecta cuando las partículas del compuesto A se intercalan con las de la partícula B en uno. Mezcla aleatoria, que es la real, que habla de la probabilidad de encontrar un tipo de partícula o otro tipo de partícula. Por ejemplo, en este caso, la probabilidad de tomar dos partículas azules sería del 25%, la probabilidad de tomar dos partículas naranjas sería del 25% y la probabilidad de tomar una partícula de cada color sería del 50%. En general podemos mencionar dos tipos de mezclados que son los más usados en la industria de los alimentos. El mezclador de cintas o tornillo, en este caso el movimiento es impulsado por el eje. Por ejemplo, en un mezclador de cintas, una se mueve más lentamente para un lado, mientras que la otra se mueve más rápido en el sentido contrario. Esto es lo que genera la turbulencia. En cambio, los mezcladores de volteo generalmente son tambores giratorios y el movimiento lo genera el volteo. Entonces, dentro del tambor, el polvo se va mezclando generado por esta fuerza de volteo. Operan al máximo del 50% de su capacidad, o sea, tiene que haber mucho espacio vacío dentro del tambor para que se pueda generar este mezclado y operan a velocidades lentas. Es muy utilizado en la industria farmacéutica, por ejemplo. Por ejemplo, si tenemos que hablar de los mezcladores de eje, podemos mencionar el Ribbon Blender, que es uno de los más usados, que es el de doble eje, ¿sí? Un eje gira en un sentido y el otro eje gira en el otro sentido. Tipos podemos mencionar como ventajas la facilidad en la carga y la descarga, permiten distintos tamaños para mezclar y la posibilidad de humidificar estos polvos. Como desventaja, bueno, genera una formación de polvillo y altera la granulometría. Y por otro lado, la limpieza es un poco compleja. En general se usa para granulados que se embeben. Mezcladores de tornillo vertical son muy utilizados para aquellos polvos que necesitan una fácil descarga. Es muy utilizado, por ejemplo, para leche en polvo. Hablamos de equipos de tambores, tenemos por ejemplo el mezclador de tambor giratorio. En este caso, como vemos, hay un motor que hace girar el tambor. El de doble cono, por ejemplo, es uno de los más usados en la industria de los alimentos. Ven que tiene boquilla de carga por arriba y descarga por abajo. Es muy utilizado para mezclas de postres, premezclas de tortas y demás. En este caso los polvos tienen que ser de una granulometría similar. Podemos mencionar que tienen gran flexibilidad, son de muy fácil carga y descarga, fácil limpieza, consumen muy poca energía. Y como desventajas, bueno, no se pueden colocar en este caso polvos con una diferencia de densidad muy importante.
y los volúmenes que se manejan en este tipo de equipos son chicos. Es muy visto, si uno quiere hacer una mezcla muy homogénea, mejorar la homogeneidad de la mezcla de polvos, entonces el mezclador que vamos a utilizar es el mezclador tipo B o por pantalones. Entonces, este tipo de equipo se usa mucho en la industria farmacéutica porque la masa cada vez que se mueve se vuelve a dividir en dos y otra vez se vuelve a dividir en dos y así sucesivamente con cada giro. Entonces pasa de 2 a 1 y de 2 a 1. Esto lo que hace es que haya una buena integración entre los componentes. Entonces si uno tiene 2 o 3 componentes que tiene que mezclar, se van a mezclar de una manera uniforme. Otra ventaja que tiene es que es rápido de limpiar, fácil de cargar y descargar. Bueno, es fácil su limpieza y tiene la posibilidad de humidificación también. Las desventajas es que, bueno, hay que colocar acá polvos que tengan una densidad muy parecida, una granulometría parecida y no se pueden usar volúmenes importantes, es para volúmenes chicos. Otra desventaja es que no se pueden colocar acá polvos que tengan una morfología muy frágil. Por último, cabe mencionar que si bien la operación de mezclado parece sencilla, hay muchas variables que influyen en la eficacia de esta operación. Por ejemplo, el tipo de mezclador, ya vimos que hay de cinta, de tambor, el tiempo de mezclados, los mecanismos de mezclados, cuáles son las dimensiones del equipo que nosotros estemos utilizando. A veces el orden de adición de los componentes también influye, la potencia, el tamaño y distribución de las partículas del material, la humedad relativa del material, la densidad aparente del producto, el ángulo de declive o fluidez del polvo y la velocidad que adquieren las partículas. O sea, como ven, son muchas las consideraciones que tenemos que tener a la hora de una mezcla de polvos.